esta noche So tonight, me tocó el privilegio otra vez de traerle la palabra. I have the privilege again to bring you the word. Y yo le voy a pedir que usted vaya al libro de Esther. And I'm going to ask you to go to the book of Esther. Vamos a leer el capítulo 2, verso 7. We're going to read chapter 2, verse 7. Esther 2, 7. Chapter 2, verse 7. Yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente. I'll read it from the New Living Translation. Pero yo quiero que usted vaya ahí conmigo y lo lea. But I want you to come with me and read it. Y vamos a estar hablando de la identidad y el propósito. And we're going to talk about the identity and the purpose. Entonces, para los varones, So for the men, yo sé que cuando ustedes a veces oye, vamos a ir al libro de Esther, I know when you hear let's go to the book of Esther, usted piensa le van a predicar a las mujeres. you think they're going to preach to the women. Pero no, esta predica es para todos nosotros. But no, this preaching is for everyone. En Esther 2:7 dice la palabra de Dios: Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. It says, this man had a very beautiful and lovely young cousin, Hadassah, who was also called Esther. When her father and mother died, Mordecai adopted her into his family and raised her as his own daughter. Así que vamos a orar, Padre Celestial. So let's pray, Heavenly Father, En esta hora, in this hour, yo te pido, Señor, I ask you, que a Lord, través de tu palabra, that through your word, tú nos hables, you speak to us, nos guíes, you guide tú nos us, moldees, Señor. you mold us, Padre, te Lord. pedimos And I ask que tú suplas cada necesidad de nuestro corazón that you supply the necessities of our heart y nos ayudes and that you can a help llegar us hasta nuestro propósito, to get to our purpose, así como Esther. just like Esther. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. In the powerful name of Jesus we ask. Amén y amén. Amen and amen. Puede sentarse, puede tomar su lugar. You may take your seat. Y entonces vamos a ubicarnos. Hoy voy a hacer como una clase más que una prédica. I'm going to do more of a class than a preaching today. Y vamos a ubicarnos en el contexto histórico en el que estaba viviendo Esther. And we're going to focus on the historical context that Esther was living in. Y Esther estaba viviendo And Esther was living en el tiempo in a time en que ya los judíos estaban volviendo where the Jewish were coming back para Israel, to Israel, para Jerusalén, to Jerusalem, después de haber estado cautivos 70 años after being captive for 70 years en Babilonia in Babylon y luego en Persa. and then in Persia. Entonces, Mardoqueo So Mordecai fue uno de los judíos was one of the Jewish que decidió no volver a Jerusalén. that decided not to go back to Jerusalem. Porque no todos los judíos Because not all of the Jews volvieron a Jerusalén después del cautiverio. went back to Jerusalem after the captivity. Muchos se quedaron viviendo entre los persas Many were living in between the Persians porque les convenía económicamente. because it was economically beneficial. Ellos aprendieron a negociar, They learned how to negotiate, tenían negocios, they had businesses, y en el caso de Mardoqueo and in the case of Mordecai, tenía una buena posición cerca de la corte real. they had a good position close to the royal court. Entonces Mardoqueo decide no ir So Mordecai decides not to go, y le cae, por decirlo así, and then this falls, una muchachita joven, and then falls in line a young woman, su prima. his cousin. Su tía y su tío mueren His uncle and his aunt y dies, se queda con esta muchachita joven and then he stays with this young woman, y él la cría como si fuera su propia hija. and he raises her like if it was his own daughter. Ellos eran judíos, They were Jewish. esa era su identidad. That was their identity. Pero lo primero que le dice Mardoqueo Well, the first thing that Mordecai says a Hadasa, to Hadassah tu nombre is, your name, suena muy judío. it sounds too Jewish. Entonces vamos a cambiarte el nombre mejor So let's change your name better para que puedas integrarte con los demás. so that you can fit in with the others. Entonces ya no te vas a llamar Hadasa, So you're not going to be called Hadassah, te vas a llamar Esther. you're going to be named Esther. Entonces Hadasa So Hadassah en hebreo in Hebrew significa mirto, means myrtle, y el mirto es una flor. and myrtle is a flower. Ella le cambian el nombre So they changed her name para Esther, to Esther, que significa estrella, that means star, y es una variación and it's a variation del nombre Ishtar.
of the name Ishtar, que es una de las principales diosas persas. which is one of the principal gods of Persia. Y, And, por si no lo sabe, if you didn't know, por eso es que se le nombra al día de resurrección that's why the day of resurrection Easter, is named en Easter, honor a esta diosa. in honor of that Por goddess. eso yo le digo, So that's why I tell es el you, día de resurrección. it's the day of the resurrection. No es Easter. It's not Es el día Easter. en que resucitó nuestro Dios. It's the day that our God resurrected. Entonces, So, a ella se le llama Esther. then she's called Esther. Y si nosotros, los que hemos aprendido acerca del nombre, And if those who learn next to the names, sabemos que el nombre en la Biblia we know that in the name in the Bible, no solamente es simplemente un nombre, it's not just a name, y no es solamente un medio de identificar a la persona, it's not just an identification, sino es un método que describe quién tú eres. but a method that describes who you are. Entonces, Hadassah So Hadassah era una mujer judía was a Jewish woman que amaba a Dios, that loved God, pero que para poder but to be able fit in, to encajar, para poder encajar, to be able to fit in, dice, ya yo no voy a ser Hadassah, she says, I'm not going to be Hadassah no more. yo voy a ser Esther. I'm going to be Esther. Y me voy a quedar así en secreto. And I'm going to stay in the secret. Yo voy a seguir amando a Dios. I'm going to keep loving God. Yo voy a seguir guardando su ley, I'm going to keep taking care of His laws, pero en secreto. but in secret. Que nadie se dé cuenta. So nobody realizes. Porque yo quiero encajar Because I want to fit in en el lugar donde yo estoy. the place that I'm in. Entonces, muchos de nosotros, So many of us, aunque esto pareciera even though this seems como que algo que le pasó a Hadassah, like something that happened to Hadassah, muchos de nosotros hacemos lo mismo hoy en día. many of us do the same thing nowadays. Ya no a nivel cultural, Not on a cultural level, porque en Jesús, because Jesus, in Jesus, nosotros sabemos we know que ya no hay separaciones culturales that there's no cultural y separation. que es un error para nosotros como cristianos And it's an error for us as Christians hacer separación de culturas. to separate cultures. ¿Qué significa? Que cuando en el Señor What does that mean? That in the Lord, ya yo no soy puertorriqueña, I'm not Puerto Rican, usted ya no es mexicano you're not Mexican o hondureño or Honduran o whatever your nationality is. or whatever Nacionalidades, cualquier nacionalidad que sea. whatever nationality you are. Cuando nosotros venimos al Señor, When we come to the Lord, nosotros somos ciudadanos del reino. we are citizens of the kingdom. Nosotros somos hijos del rey. We are sons and daughters of the king. La nacionalidad queda atrás. The nationality stays behind. Yo soy hija de Dios. I am a daughter of Usted God. es hijo o hija de Dios. You're a son or daughter of Y eso God. nos une como familia. And that unites us as a family. Entonces, esto que estaba pasando Hadassah, So what Hadassah was going through, esto no tenía que ver con su identidad cultural. this doesn't have to do with her cultural identity. Tenía que ver con su identidad como hija de Dios. It had to do with her identity as a son or daughter of Y God. muchos de nosotros hoy en día, And many of us nowadays, para poder encajar, to be able to fit in, especialmente los jovencitos a veces, especially the youth, somos los cristianos secretos. we're the secret Christians. No le decimos a nadie que somos cristianos. We don't tell no one we're Christians. Amamos a Dios, We love God. pero nos da pena que nos vean orando. We're ashamed if they see us pray. Hay veces que nos da pena invitar a alguien a la iglesia. There's times that we're ashamed to invite someone to church. Hay veces que no le decimos a la gente, a veces nos invitan a ciertas cosas Sometimes they invite us to do things, y le decimos, no, es que no puedo ir. and we tell them, oh, I can't go. Y muchas veces And many times, hasta se miente even you lie por no decirle a la persona, to not tell the person, es que yo no creo en eso, oh, but I don't believe in that. o yo no, o tengo una actividad en la iglesia, Or you have an activity at church, o yo soy cristiano. or I'm a Christian. Entonces, ¿qué pasa con esta joven? So what happens to this youth? Esta joven This young woman tenía un propósito en el Señor. had a purpose in the Lord. Igual que cada uno de nosotros tenía un propósito en el Señor. Just like each and every one of us have a purpose in the Lord. Y el Señor la posiciona And the Lord positions her en una, valga la redundancia, en una posición de importancia. in an important position. Esther pasa Esther goes por un concurso de belleza. through a beauty course. Es a beauty pageant.
Aunque usted no lo quiera decir así, And even if you don't want to say it like porque that, no se oye muy cristiano, because it doesn't sound too Christian, fue un concurso de belleza. it was a beauty pageant. Trajeron todas las jóvenes delante del rey. They brought all the young women before the king. Cada una de esas jóvenes pasaron por un proceso Those women went through a process, bien fuerte, very rough. que nada más le voy a explicar un poquitito And I only explain a little bit para que usted se dé cuenta so that you can realize un poquito de lo que pasó Esther. a little bit of what Esther went through. En aquel día se va a reír. In the old times, and you're gonna laugh, No había desodorantes, there was no deodorant. no habían desodorantes, No deodorant. pero ella iba a ser una reina. But she was gonna be a queen. Las reinas no podían oler feo. The queen couldn't stink. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo se eliminaba eso? So you know how they would eliminate that? Se metía a las reinas They would put to the queens 6 meses 6 months en baños de mirra. in myrtle baths. Myrrh. Ajá. Myrrh. Ajá. En baños de mirra. In baths of myrrh. Si usted no sabe, If you don't know, la mirra myrrh es un ingrediente que se usa para embalsamar a los muertos. is an ingredient that is used To embalm the dead, to the involve the corpses. dead, the corpses. Entonces, So pica. it itches. Es bien irritante. It's very irritant. Es bien irritante. Very irritant. Ahora usted se imagina, Now imagine por 6 meses, 6 months, la pobre Esther the poor Esther metiéndose en la bañera, getting in the shower, no en la shower, in a bath, in a bath, a remojarse ahí to soak in en la mirra. the myrrh. Esto picaba, It itches irritaba. and it irritates. Pero ¿sabe qué pasaba después de los 6 meses? But you know what happened after 6 months? La mirra era absorbida por las glándulas que expiran sudor. So the myrrh was absorbed by the glands that let out the sweat. Y cuando ella sudaba, And when she would sweat, en vez de oler feo, instead of smelling bad, olía a aceite de ungir. it smelled like anointing oil. Entonces ella olía rico. And she smelled good. Ella tuvo una preparación She had a preparation para llegar a una posición de importancia. to get to an important position. Pero aún en esa posición de importancia, But even in that important position, que fue Dios mismo, nos dice la palabra que se la dio, that the word says that God himself gave it to her, ella no le decía a nadie she didn't tell anyone quién era ella. who she was. Ella era simplemente la reina Esther, She was just Queen Esther, no Hadassah. not Hadassah. Que nadie supiera Let nobody know que yo soy judía. that I'm Jewish. Que nadie supiera Let no one know que yo soy cristiana. that I'm Christian. Que nadie supiera Let no one know que yo le sirvo a Dios. that I serve God. Que nadie sepa. Let no one know Somos los cristianos incógnitos. that we're the incognito Christians. Pero a eso no nos llamó a Dios. But God didn't call us to that. Dios God pone a Esther en una posición de importancia. puts Esther in an important position. Ella lo tenía todo. She put everything. Y ella llegó a pensar en un momento And she even thought in a moment que el decir, that saying, el revelar that revealing a quién ella adoraba, who she worshipped, quién ella era en realidad, who she truly was, le iba a hacer perder she was gonna lose la posición de autoridad que tenía, the authoritative position that she had la posición que Dios le había dado. and the position that God gave her. Pero Dios la había posicionado ahí But God positioned her there porque había una asignación, because there was an assignment. había un propósito There was a purpose que había que cumplir, that had to be fulfilled. había un propósito que había que cumplir. A purpose that had to be fulfilled. Pero ella no iba a poder But she was not going to be able abrazar su propósito to hug her y purpose llegar a su propósito and get to her por purpose completo fully hasta que ella tuviera la valentía until she had the bravery de decir, to say, yo soy Hadassah. I'm Hadassah. Me conocen como Esther, You know me as Esther, pero yo soy Hadassah. but I'm Hadassah. Yo amo a Dios. I love Yo God. le sirvo. I serve No me Him. avergüenzo. I'm not ashamed. Y llega el momento And it gets to the point cuando where viene un decreto en contra de los judíos. there's a decree against the Jewish. Y And ellos iban a ser muertos. they were going to die.
Ellos necesitaban a alguien que intercediera delante del rey. They needed someone to intercede before the king. ¿Y quién mejor que la reina? And who better than the queen? La reina que era la favorita del rey, dice la palabra. The queen that was the favorite one of the king, says the word. La que el rey más amaba. The one that the king loved the most. Y viene su tío o su primo, Or his cousin, her cousin, Mardoqueo, Mordecai, viene donde Esther y le dice, comes before Esther and says, tú tienes que ir donde el rey. you have to go before the king. Tú tienes que decirle You have to tell que him eres judía. that you're Jewish. Tú tienes que decirle You have to tell him que tenga misericordia de nosotros. to have mercy on us. Y Esther le dice, And Esther says, no, no, porque mi vida está en juego. because my life is at risk. Primero había una ley First, there was a law que decía that said que si ella entraba donde el rey, that if she went before the king sin que el rey la llamara, without the king calling her, y el rey no extendía el cetro hacia donde ella estaba, and the king wouldn't go to where she was, ella iba a ser muerta. she was gonna die. Esa era la ley. That was the law. Entonces, So, ella le dice a Mardoqueo, she tells Mordecai, yo no puedo. I can't. El rey no me ha mandado a llamar. The king hasn't called me. ¿Cómo yo voy a ir a decirle? How am I gonna go and tell him? Y a decirle que, y a meterme ahí sin que me llame, me voy a morir. And go there without being called, I'm gonna die. Y Mardoqueo le dice estas palabras. And Mordecai says these words. Todo esto le estoy hablando, todo el libro de Esther, así, en I'm telling you cortito. all the book of Esther just like this. Pero si usted se interesa en saber más detalles, But if you want to know more details, léalo, son 4 capítulos, es cortito. read it. It's just 4 chapters, very short. Entonces Mardoqueo le dice a Esther, So Mordecai tells Esther, te voy a decir una cosa, yo me lo imagino así no dicen la palabra, pero yo me lo imagino así. I imagine it like this. Yo te voy a decir una cosa, I'm gonna tell you something. tú llegaste a esta posición, You came to this position. no fue por casualidad. It wasn't for casualty. Dios te puso aquí God put you here con un propósito. with a purpose. Y te voy a decir algo, And I'm gonna tell you something. si tú no te levantas If you don't get a up decir quién tú eres, and tell him who you are a cumplir tu propósito, and fulfill your purpose, la salvación el Señor la va a traer de otra persona, the salvation God will bring it through another person. porque el Señor cumple su promesa. Because God fulfills His promises. Pero tú y tu familia But you and your family no van a poder sobrevivir. will not be able to survive. Tú no sabes You don't know si este es el momento if this is the moment en el que tu asignación where your assignment va a ser completada. will be completed. Entonces, en otras palabras, ¿saben? Lo voy a modernizar. In other words, and I'm going to modernize it, Mardoqueo le está diciendo a ella, Mordecai is telling her, tú tienes un propósito, you have a purpose. igual que cada uno de nosotros. Just like each and every one of us. Nosotros tenemos un propósito que cumplir. A purpose to fulfill. Nosotros, el Señor nos ha posicionado en un lugar The Lord has positioned us in a place que es parte de nuestro propósito. that's part of our purpose. Pero nosotros tenemos que tener la valentía But we have to have the bravery de venir donde el Rey, to come before the King, nuestro Rey Jesucristo, our King Jesus y Christ, decirle, and say, yo estoy dispuesta I'm willing a cumplir el propósito, to fulfill the purpose. aunque me cueste la vida. Even if it costs Yo my estoy life, dispuesta, I'm willing. yo estoy dispuesta. I'm willing. Pero muchos de nosotros But many of us pensamos como Esther, think like Esther. es que me puede costar la vida. But it could cost me my life. Y realmente And truly, lo que estamos diciendo what we're saying cuando hablamos del costo de la vida when we speak about the cost of life no es que Dios te va a matar, is not that God is going to kill you. es que vas a tener que hacer arreglos y establecer prioridades en tu vida. It's that you're going to have to make changes and priorities in your life. ¿Qué es lo más importante? What is the most important? Cuando en la Biblia leemos, puedo perder mi vida, In the Bible, when we read, I can't lose my life, significa it means ya mis deseos, my desires, mi agenda my agenda no va a ser lo primero. can't be first. Ahora lo que Dios quiere, Now, what God el wants, propósito de Dios the purpose of va a God, ser primero, will be first, aunque me cueste, even if it costs me, aunque sea difícil, even though it's hard. pero yo tengo que estar dispuesto a hacerlo. But I have to be willing to do it. El propósito de Dios se paraliza porque yo no lo quiero hacer. The purpose of God gets paralyzed because I don't want to do it? No. No.
El propósito de Dios sigue adelante. The purpose of God continues. Y muchas veces nosotros tenemos esta idea And many times we have this idea de que Dios nos necesita. of God needs us. ¿Cuántos han escuchado eso? How many have heard that? ¿Cuántos quizás han dicho eso? How many maybe have said it? Dios me necesita. God needs me. Pues le traigo una noticia. Well, I have news for you. Dios no lo necesita. God don't need you. Dios lo quiere usar por God gracia. wants you to use. Pero el propósito de Él But the purpose se va a cumplir con usted. that He has is going to be Oh, fulfilled sin with usted. you or without El you. propósito de Dios nada lo va a detener. The purpose of God, nothing will detain it. Pero para mí But for me, es un privilegio, it's a privilege. es un beneficio It's a benefit el que Dios me use, that God uses el me, que yo pueda servirle. that I can serve Him. Entonces cuando yo entiendo So when I understand que el servir a Dios that serving God, no es un favor que yo le estoy haciendo a Dios, it's not a favor that I'm doing for Him, es un privilegio que yo tengo but a privilege that I have porque Él pudo usar a otro. because He could have used somebody else. Entonces yo voy a ver mi servicio de manera diferente. Then I'm going to use see my service as something else. Mucha gente Many people pensamos think que somos indispensables that we're indispensable en el reino. in the kingdom. Pero le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Nosotros We no somos indispensables en el reino. are not indispensable in the kingdom. Somos necesarios. We're necessary. Cada uno de nosotros somos necesarios. Each and every one of us are Y necessary. juntos vamos a formar un cuerpo And together we're going to form one body. que vamos a echar para adelante el propósito de Dios. And we're going to push forward the plan of God. Pero el día en que yo But the day that le diga a Dios, tell God, ya yo no lo voy a hacer, I'm not going to do it, Él no va a sentarse He's not going to sit down a llorar and y cry a decir, ¿y ahora cómo hago el propósito? and say, now how am I going to fulfill the purpose? Si Nancy no lo va a hacer. If Nancy's not going to do it. No. No. Él va a decir, ok, no lo hagas. He's going to say, okay, don't Yo do levanto it. a otro. But I'll lift up Yo someone else. levanto a otro. I'll lift up someone Entonces tenemos else. que quitarnos de la cabeza So we have to take out of our mind que Dios nos necesita. that God needs Que us. le estamos haciendo un favor a Dios. That we're doing Him a favor. Nosotros tenemos el privilegio We have the privilege de servirle. of serving Him. Es algo precioso. It's something precious. Pero no soy indispensable. But we're not dispensable. Nosotros no podemos tratar a Dios We can't treat God como, as, o Él no va a hacer nada sin mí. oh, He's not going to do nothing without me. O nos va a decir Él como a Job. Or He won't say like to Job. Él le dijo a Job, He told Job, ¿y dónde estabas tú? and where was you? Cuando yo formé la tierra. When I formed the earth, ¿Cuándo dónde estabas tú? where were you? Cuando yo formé los mares. When I formed the oceans. Él le dijo así a Job. He told Job like that. Así nos puede decir a nosotros. And He could tell us the same Cuando thing. nosotros tomamos esa actitud When we have that attitude de despreciar el propósito, of belittling the purpose, de tomar el propósito por sentado, of putting the purpose just to take it calmly, for granted. Como que si es algo ligero. like if it's something that should be taken lightly. El propósito de Dios es algo que yo tengo que atesorar. But the purpose of God is something that I have to treasure. Y eso es lo que le dijo Mardoqueo And that's what Mordecai told her. en Esther 4 del 13 al 14. In Esther 4:13 to 14. Esther 4 del 13 al 14 le dice Mardoqueo. Esther 4:13 to 14, Mordecai says, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? it says, Mordecai sent this reply to Esther. Don't think that for a moment that because you're in the palace you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. But you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a moment like this? Nosotros We tenemos que tener la valentía have to have the bravery de levantarnos to rise up con identidad, with identity, con la identidad de hijo o hija de Dios. with the identity of a son or daughter of God. No importa No matter si te critican, if they judge you. no importa No matter si
pierdes amigos, if you lose friends, no importa. no El matter. Señor te va a traer amigos. The Lord will bring friends. Mira, a veces lo mejor que te puede pasar Sometimes the best thing that could happen to you es que se alejen aquellos que no te benefician. is the people that don't benefit from you En apart. el momento nosotros pensamos, duele, Then the moment where we think it hurts, duele, it hurts. pero sabes que a la larga But you know what? te hace más fuerte. Long term, it A makes la you larga te stronger. hace más fuerte. Long term, it makes you stronger. Yo no te estoy diciendo que tú desprecies a las personas, I'm not telling you to belittle the people, pero ¿sabes qué? but you know what? Yo tengo que ser influencia, I have to be an influence, no ser influenciado. not be influenced. El Señor a nosotros nos puso The Lord brought us como reyes y sacerdotes. and placed us as king and priests. Eso significa That means para yo tener influencia, for me to have influence, no para que otros me influencien a mí. not for others to influence me. Ahora, Now, tener influencia having influence no es manipular, does not mean manipulate. no es manipular. It's not Hay una manipulate. diferencia. There's a difference. Manipular Manipulation es cuando yo hago lo que sea is when I do whatever para que tú hagas lo que yo quiero. to make sure that you do what I want. Influencia Influence es yo con mi comportamiento, is me with my yo behavior, con mi ejemplo, me with my example, yo con mi testimonio, me with my a testimony, veces sin decir nada, even without saying anything. impactar a las personas It impacts y people. que esas personas quieran saber And those people want to know, qué es lo que tú tienes que yo veo diferente. what do you have that I see that's different? Eso es lo que es la diferencia. That's what the difference is. Cuando When nosotros nos atrevemos we dare a abrazar la identidad de hijos de Dios que tenemos, to hug the identity of sons or daughters of God that we have, las cosas cambian things change. y nosotros podemos abrazar nuestro propósito And we can hug our purpose sin without temor fear a la crítica, to critics, al bullying, to bullying, a nada. to anything. Nosotros tenemos que tener esa valentía, We have to have that bravery, ese denuedo, that boldness. especialmente y yo este mensaje lo traje And this message, I brought it porque me lo dio Dios because God gave it to me, para nosotros los adultos también, for the adults as well, pero principalmente para los jóvenes, but primarily for the youth. porque los jóvenes, Because the youth, especialmente en la sociedad en que vivimos hoy, especially in the society we live now, están siendo atacados. are being attacked. Por si usted no lo sabe, If you didn't know, en las escuelas, at school, aún en los trabajos, even at work, que si tú dices que eres cristiana, that if you say you're a Christian, te dicen intolerante, they say that you're intolerant, te dicen que eres misógeno, they say that you're misogynist, te dicen que de todo te dicen, they tell you everything, y te dicen homofóbico, and they tell you you're homophobic, te dicen de todo. they tell you everything. Y muchos de nuestros jóvenes, And many of our youth, si no están firmes, if they're not firm, ellos pueden llegar a decir, they can even say, mejor yo no digo nada, let me not say anything. mejor yo me quedo callado It's better if I stay quiet, para que no me estén diciendo que yo soy intolerante, so they don't tell me I'm intolerant, para que no me estén diciendo cosas. so they don't tell me things. Pero ese es el error más grande que nosotros podemos hacer, But that's the greatest error that we can make, porque la palabra del Señor dice because the word of the Lord says que si nosotros nos avergonzamos de Él that if we get ashamed of Him aquí en la tierra, here on earth, Él se va a avergonzar de nosotros He will be ashamed of us delante del Padre. before the Father. Y eso es algo que yo no quiero en mi vida. And that's something that I do not want Eso in es my algo que life. ninguno de nosotros queremos. That's something that we shouldn't want in Nosotros our life. tenemos que pedirle al Señor We should ask the Lord el poder estar firmes, to be able to stay que firm, me critiquen, even though they aunque judge, no me entiendan, even though they don't aunque understand, me digan even if they tell me intolerante, intolerant, aunque me digan even if they tell me misógino, misogynist, aunque me digan de todo, even if they tell me anything, estar dispuesto being willing a ser como los primeros cristianos. to be like the first Christians. No sé si usted ha leído el libro de Hechos, I don't know if you've read the book of Acts, pero a mí me impactó una frase del libro de Hechos. but a phrase from the book of Acts impacted me. La tengo inclusive escrita en mi teléfono. I even have it written on my phone. Y dice el libro de Hechos And in the book of Acts says que los primeros cristianos that the first Christians
estaban gozosos They were joyful porque habían sido tenidos por dignos de sufrir como Jesús sufrió. because they were claimed worthy of having suffered just as Jesus did. Y mientras nosotros acá, And as us here, esta parte del mundo, in the other part of the world, en esta parte del mundo, in this part of the world, nosotros tenemos un evangelio bien cómodo we have a very comfortable gospel, y muchas veces and many times no le queremos servir al Señor. we don't want to serve the Lord. Pero esta gente But these people en el libro de Hechos in the book of Acts, y ahora mismo en Siria, no sé si usted sabe, and now in Syria, o no sé si usted sabe que hoy mismo I didn't know if you knew that today mataron a 27 cristianos. they killed 27 Christians, Está surgiendo de nuevo and it's coming back again. el movimiento islámico radical The radical Islamic movement, y está matando cristianos allá. and they're killing Christians in Syria. Ajá, no le digo eso para que se asuste. I don't tell you to get scared. Le digo eso para que ore por ellos I tell you so that you pray for them y para que aprenda. and that you can learn. Porque entrevistaron, me puse a ver, y si usted quiere saber de esta información, And if you want to know more about this information, usted puede ir al website que se llama Voz del Mártir, you can go to the website that's called Voice of the Martyr, no sé. Ajá. Y usted puede ver cuántos cristianos son oprimidos en el mundo. and you can see how many Christians are oppressed in the world. Entrevistaron a este señor They interviewed this sir que es pastor de esta gente. that's a pastor of these people. A él no lo mataron. They didn't kill him, Y le preguntaron, and they asked him, ¿qué usted va a hacer ahora? what are you going to do now? ¿Se van a Are esconder? you going to hide? ¿Se van a ir del país? Are you going to leave the country? Y ese señor le dice, And that sir says, no, no, yo voy a seguir predicando a Cristo. I'm going to keep preaching Christ. Nada de esto a mí me mueve. None of this moves me. Yo sé que Él tiene mi vida en sus manos. I know that he has my life in Y his si yo hands. muero, yo voy con And Él. if I die, I'm going Y with si yo him. estoy aquí es porque otros necesitan conocerme. And if I'm here, it's because others need to know him. Cuando yo vi la entrevista, porque lo entrevistaron así en video, When I saw the interview, because they videotaped y yo him, estaba leyendo los subtítulos porque no entiendo nada del idioma, and I was reading the subtitles because I don't understand the language, por un segundito, for 1 second, a mí me dio vergüenza. I was ashamed. Porque, Because, le voy a contar, pero no me juzgue, ¿ah? I'm going to tell you something, but don't judge Usted me. sabe que yo siempre le cuento todo. You know I tell you everything. Porque toda esta semana Because this whole week, me han estado doliendo mis piernas. my legs have been hurting. Si usted no lo sabe, yo tengo una condición en mis riñones. If you didn't know, I have a condition in my kidneys. Y a veces me duelen mucho mis piernas por la circulación y todo eso. And sometimes my legs hurt because of the circulation. Y yo estaba considerando en mi corazón And I was considering in my heart decirle al pastor, to tell the pastor, ¿por qué no cancelamos el servicio? Porque me duelen mucho las piernas y yo sé que él no podía predicar. I said, why don't we cancel the service because my legs hurt very much and I know he couldn't preach. Cuando yo vi a ese hombre, When I saw that man, yo me di cuenta de cuán cómodos estamos nosotros. I realized how comfortable we are. Yo puedo caminar, I can walk. yo estoy aquí, I'm here. pero me dolía y me quería quedar en mi casa. But it hurts and I wanted to stay home. A ese hombre está bajo amenaza de muerte. But that man was under a Y death él lo que threat. piensa es en predicar a Cristo. And he just wants to preach the gospel. A mí me redarguyó el Espíritu The Holy Spirit convicted me. y me dijo, And he told me, ¿por eso te quieres quedar en tu casa? that's why you want to stay in your house? Y ahí fue donde el Señor me empezó a hablar de Esther. And that's when the Lord started talking to me about Esther. Esther, Una mujer que fue llamada a una posición de importancia a woman that was called to be in an important position y le daba vergüenza decir, and was ashamed to say, yo soy judía. I'm Jewish. Y no lo quería decir. And she did not want to Y say aquí it. es donde viene Mardoqueo And this is where Mordecai y le says, dice, and says, ¿sabes qué? Lo que leímos, you know what? And what we read, la pérdida es tuya, the loss is yours. porque Dios va a cumplir su propósito. Because God will fulfill his Tienes purpose. el privilegio You have the privilege de poder servirle hoy. of being to serve him Pero si today. tú no lo quieres But hacer, if you don't want to do it, el propósito se va a cumplir, the purpose will be fulfilled. pero tú vas a perder. But you will lose. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. And it's the same thing that happens to us. Y no me miren así porque todos me están mirando como que asustados. And don't look at me because everybody's looking at me scared. Pero
But yo le tengo que decir esto. I have to tell you this. Yo no sé si usted sabe I don't know if you knew que nosotros como cristianos un día that us as Christians, vamos a estar delante del Señor we're going to be before the Lord en algo que se llama in something that's called el Tribunal de Cristo. the tribunal of Christ, The Judgment Seat. the judgment of the seat of Christ. ¿Sabe qué? And you know what? Ese tribunal, That judgment, no se preocupe, don't you worry. no tiene que ver It doesn't have to do con que lo van a botar del cielo. with, oh, they're going to kick you out of Eso no heaven. tiene que ver con eso, porque a veces cuando nosotros pensamos, It has nothing to do with that. yo tenía esa idea también. I had that idea too. Cuando me decían, tú vas a darle cuentas al Señor, When they would tell me you have to give accounts to the Lord, yo pensaba I thought que van a pasar una película that the movie's going to pass de todas by, las cosas malas que yo he hecho all the bad things that I've done, y me van a botar del cielo. and they're going to kick me out of heaven. Eso no es lo que va a pasar. But that's not what's going to happen. Lo que la Biblia dice que va a pasar en el tribunal de Cristo What the Bible says is going to happen in the judgment of Christ es que vamos a dar cuenta is that we're going to give accounts de lo que hicimos of what we did con lo que Dios puso en nuestra mano, with what God put in our hands, con los talentos que Dios puso en nuestra mano, with the talents that God put in our con los hands, dones que Dios puso en nuestra mano, with the gifts that God put in our hands, con la asignación que Dios puso en nuestra mano. with the assignment that God put in our ¿Qué hands. hicimos con eso? What did we do? Dice que es lo que nosotros hicimos It says it's what we do lo que va a ser probado. what's going to be tried. Y va a ser probado por el fuego. And it's going to be tried by fire, Porque no se va a probar because it's not going to be tried, cuán grande cosa tú hiciste, oh wow, how great of a thing you did, sino con qué intención la hiciste. but with what intention did you do it with. Y eso es como que para mí es más scary. And for me, it's asusta. Porque tú puedes hacer muchas cosas para el Señor. Because you can do many things for the Lord. Pero si tú lo haces simplemente porque el pastor te lo dice, But if you do it just because the pastor told you to, si tú lo haces para que los hermanos te digan, ay, qué espiritual eres. if you do it so the brothers can say, oh, you're so spiritual. Si tú simplemente lo haces Or if you just do it por cualquier otra razón, for any other reason, que no sea el que Jesús sea glorificado, that's not so that Jesus can be glorified, eso no va a pasar la prueba. it won't pass the test. Lo que va a pasar la prueba What's going to pass the test es por qué yo hago lo que hago. is, why do I do what I do? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? Why do I come to church? ¿Porque es mi club social? Because it's my social club? ¿Porque quiero ver a mis amigos? Because I want to see my friends? ¿O porque yo quiero adorar a Jesús? Or because I want to worship Him? ¿Por qué yo sirvo en el área en que esté sirviendo? Why do I serve in the area you're serving in? ¿Por qué yo canto? Why do I sing? ¿Por qué yo toco un instrumento? Why do I play an ¿Por instrument? qué yo danzo? Why do I dance? ¿Para adorar a Dios? To worship God? ¿O simplemente porque pues eso fue lo que me enseñaron y me gusta? Eso me gusta a mí. Or because, oh, that's what they taught me, or because that's what I like? Nosotros tenemos que redireccionar lo que nosotros estamos haciendo We have to redirect what we're doing y pensar and think, con qué intención yo lo estoy haciendo. with what intention am I doing it with? En el tribunal de Cristo In the judgment of Christ, se va a ver you're going to see, qué intención yo tenía cuando hice lo que estaba haciendo. what intention did I have when I was doing it? Inclusive nosotros como pastores, no se crean, nosotros peor. Even us as pastor, and for us it's worse. Es porque yo estoy pastoreando la iglesia. Why am I pastoring the church? Porque amo que la gente les sirva a Dios y crezca, Because I love when people serve and grow? o porque me encanta el título. Or because I love the title? Es una demanda. It's a demand. Entonces ahí, So there, lo bueno es the good thing es is, que si lo hicimos de corazón para Dios, if we did it with all of our heart for nos van God, a dar premios. they're going to give us prizes. Nos van a dar premios. They're going to give us prizes. Yo no sé si usted quiere un premio. I don't know if you want a prize, Yo quiero uno, but I want aunque one. sea chiquito. Even if it's a baby one. Yo quiero un premio del Señor. I want a prize from the Lord. Y ese debe ser nuestro corazón. And that should be our heart. No por el premio en sí, Not for the prize in itself, sino por escuchar a nuestro Dios. but for hearing our God say, Buen siervo y fiel, well done, faithful servant. entra al gozo de tu Señor. Come to the joy of your Lord. Que nosotros podamos alcanzar eso. That we can reach that. Ese es lo, y es por,
eso And that's why es bien importante. it's very important. Y es por eso que Mardoqueo reta a Esther That's why Mordecai challenges Esther y le dice, and says, ¿estás dispuesta are you willing a dejar de esconderte, to stop hiding, a gritar a todo el mundo to shout to the world quién tú eres de who you verdad are truly, y no estimar ni siquiera tu vida como preciosa? and not even estimate your life as precious? Y Esther lo pensó And Esther thought about it. y Esther le dijo, And Esther said, ok, okay, yo lo voy a hacer, I'll do it. pero le pidió algo. But he asked something. Te pido que pongas a todos por 3 días She asked to put everyone for 3 days a que no comieran ni tomaran nada, to not eat or drink anything. que entraran en un ayuno That they would go into a fast para que el propósito de Dios se cumpliera. so that the purpose of God would be fulfilled. Y entonces And so nosotros podemos ver we can see que para nosotros poder realmente entrar de lleno that for us to truly go en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, fully into the purpose that the Lord has for each and every one of us, nosotros tenemos que tener intencionalidad. we have to have Intentionality, I think it is. Es de verdad yo querer it's truly wanting entrar en el propósito de Dios. to enter into the purpose Y of saber God que eso implica and know that that implies separación. separation. ¿Separación de qué? Separation of what? De las cosas que no le agradan a Dios. Of things that don't please God. De las cosas que no te benefician. Of things that don't benefit you. De las cosas que tú sabes que te hacen daño. Of things that you know that damage you A nivel espiritual. on a spiritual level. Yo no te estoy diciendo ahora que te vayas allá a una montaña como hacen algunos y nunca salgas y te quedas allá, no tengas televisión, no tengas radio, no tengas nada. I'm not telling you to go to a mountain and not have TV and not go to the radio and any of that. Es a nivel espiritual. But at a spiritual level, ¿Qué me hace daño a mí? you have to ask what's damaging me. ¿Qué cosas What things yo hago that I'm doing que me tientan a hacer cosas que a Dios no le agradan? that tempt me to do things that God doesn't like. ¿Qué cosas What things yo veo do I en see mi teléfono, in my phone, en la tele, on TV, en social media, in social media, en las redes que yo veo that I see que realmente no me ayudan a crecer espiritualmente? that truly don't help me grow spiritually? Estoy mirando Am I seeing en las redes sociales in social media cosas que aumentan mi fe, things that boost my faith, cosas que me ayudan a llegar a mi propósito, things that help me get to my purpose? o estoy viendo Or am I seeing puro mensaje pure messages de todas las cosas malas que hay en las iglesias? of all the bad things that are at church? Porque conozco una señora Because I knew this woman, que eso es lo que hace. that's what she Se does. mete a las redes sociales She goes on social media a ver todo lo que critican de todos los pastores. to see everything that they judge about all the pastors. Y después, claro, And then of course, viene a la iglesia she comes to church y se pregunta, and she asks herself, ¿valdrá la pena? is it worth it? Porque todo lo que está viendo Because all she's watching es todas las cosas is all the things que están haciendo la gente mal en las iglesias. that the bad people are doing at church. Ahora yo le voy a decir algo. Now I'm gonna tell you something. Su esperanza Your faith no está en la iglesia. and hope isn't Su in Christ. esperanza Your hope está en Jesucristo. is in Jesus Christ. Así que no importa lo que haga la So it iglesia. doesn't matter what the church does. Después que usted tenga una relación personal con Jesús, As long as you have a personal relationship with Jesus, eso es lo que lo va a fortalecer. that's what would strengthen you. ¿Por qué le digo eso? Why do I tell you this? No le estoy diciendo que si usted descubre en una iglesia que hay pecado, que se quede ahí. I'm not telling you that if you find out that in a church they say that you stay there. Pero la realidad es But I'm telling you the reality is que no hay iglesia perfecta. there's no perfect church. Y si había una perfecta, And if there was a perfect one, cuando llegamos nosotros, when we get there, se volvió imperfecta. Porque no sé usted, it turned imperfect because I don't know you, pero yo tengo miles de defectos. but I have a lot of defects. Y por eso yo siempre le digo, And that's why I always tell you, no ponga su mirada en el pastor y en mí. don't put your sight on me and the pastor. Nosotros somos humanos, We're human, igual que usted, just like y you. en algún momento le podemos fallar. And in some moment we could fail you. Pero ¿sabe qué? But you know what? Jesús nunca falla. Jesus never Él fails. nunca falla. He never Él fails. siempre está con nosotros. He's always with us. Él siempre te va a extender tu He mano. will always extend his hand. Siempre. Always. Y
tienes que tener en tu corazón. And that's what you have to have in your heart. Anyways, Esther mete a todo el mundo en ayuno, Esther puts everyone in a fast. entra donde el rey, They go before the king. haya gracia delante del rey. There's grace before the king. El Señor le da la estrategia The Lord gives her strategy, y se salvan los judíos. and the Jewish are saved. Se salvan los judíos. They're saved. Entonces, So, cuando nosotros abrazamos quiénes somos en Dios when we hug who we are in Christ, y nos movemos en el propósito, and we move in the purpose, salvación viene a la ciudad. salvation comes to the city. Salvación viene a nuestro trabajo. Salvation comes to our job. Salvación viene para nuestros amigos, Salvation comes for our friends, para nuestra casa. for our house. Pero tenemos que atrevernos But we have to dare a decir, to say, yo soy hijo de Dios. I'm a son or daughter of God. Yo tengo un propósito I have a purpose, y yo me voy a mover en mi propósito and I will move in my purpose por amor a Él, because I love Him. por amor a Él, Because I love Him. todo por a Él. Everything for Y Him. entonces, So, el vivir living como cristiano as a Christian implica implies el que vamos a vivir principios that we're going to live principles que el mundo no va a entender. that the world will not understand. Tus amigos no te van a entender, Your friends will not understand. no te van a entender. They're not going to understand you. Pero eso no significa que te tengas que callar But that doesn't mean that you need to stay quiet y que te dé vergüenza. and that you should be ashamed. No, así no es. It shouldn't be like that. Sino que simplemente vamos a mostrarles a ellos un camino mejor But we're going to simply show them a better path con nuestro testimonio. with our testimony. Como por ejemplo, Like, for example, ¿qué es lo que el mundo enseña? what does the world teach? Si alguien te trata mal, If someone treats you badly, a los que manejan the people that drive, en esa 35 hoy que estaba mal, on the 35 today that was super bad, y vienes tú en tu carril and you're in your lane, y alguien viene desde el carril de la esquina de allá, and somebody comes from the corner lane over here, hace un corte, they make a cut, se te mete en medio they get in the middle of you, y después frena. and then they stop. Y tú vienes ahí con todo y tienes que frenar. And you're going with everything and you have to brake. ¿Qué dice el mundo? What does the world say? A ver, hábleme. Talk to me, talk to me. ¿Qué hace el mundo? What does the world do? Le hace lo mismo, le toca la bocina. Yo conozco gente que se le va al lado y se le queda así mirando. They do the same, they do the same thing back to them, they honk at them, and I know people that stand by the car and start looking at them. Y ni hablemos de los que sacan la mano para el saludo de la paz. And let's not mention the people that take out their hand for the salutation of peace. Eso es lo que hace el mundo. That's what the world does. Paga mal con mal, ¿sí? Do the bad things done to you, do it back. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? But what do we do as Christians? Y ahí es donde viene el morir. And that's what dying to yourself Que comes. cuando eso pasa, That when that happens, aunque estés enojado, even if you're mad, la enseñanza es the teaching is bendícelo, bless them, ora por él, pray for them, hazle un bien. do something good. Qué difícil, ¿no? And it's super hard, isn't it? Es bien difícil y eso nada más en la carretera. It's very hard, and that's only on the highway. Imagínate Imagine la persona en el trabajo que te hace la vida imposible, the person at work that makes your life impossible. en la escuela, At school, el que te hace la vida the imposible, person that makes your life impossible. y nosotros And us, calladitos, very quiet, orando praying y bendiciendo. and blessing. Difícil, It's very hard, es difícil. very hard. Todavía Dios está trabajando conmigo, God is still working with me. de verdad. Yo Truly. no voy a pintar aquí la santa. Dios I'm está not gonna trabajando paint myself conmigo, as holy. porque cuando eso me pasa en la carretera, por ejemplo, Because if something like that happens to me on the highway, for example, tengo que contar hasta 10, I have to count to 10, respirar profundamente take a deep breath, y entonces puedo orar. and then I can pray. Pero no es fácil. But it's not easy. ¿Y qué tal And what if el hecho de que el mundo the act that the world valora values tu estatus social, your social status, tu apariencia, your appearance, como tú te ves? and as you look? Entonces,
para muchas personas, So for many people, la apariencia, their el appearance que yo me vea bien, and where I look el que yo good, esté delgada, that I'm skinny, que tenga yo el pelo de cierta manera that I have my hair a certain way, y el que yo tenga un buen estatus económico and that I have a good economic es lo status principal, is the principle. porque así es que es el mundo. Because that's how the world is. Pero But la palabra nos dice, the world tells us, el que quiera ser el mayor, the word tells us that the one who wants to be greater sea el siervo de los demás. has to be a servant of others. O sea que yo no voy a buscar So I'm not going to seek el ser mejor que los demás. being better than others Me refiero a yo creerme mejor de los demás. in terms of me thinking I'm the best. Yo no voy a buscar I'm not going to seek el que los demás entonces me idolatren a mí that others idolatrize o que me me, digan que hermosa or they tell me, oh, how pretty, o que fuerte. oh, how strong. Sino yo voy a buscar But you're going to seek acercarme a las personas y decirle, coming closer to the people and saying, ¿en qué te puedo servir? what can I serve you in? ¿En qué te puedo servir? What can I serve you in? Aún Even a esa persona que no te cae tan bien. that person that doesn't quite fit well with you. ¿En qué te puedo servir? What can I serve you in? Y no es fácil, hermano. And it's not easy, brethren. I know. I know. Porque a veces pues uno le dice, ¿en qué te puedo servir con la Biblia en la cabeza? Because Pero- many people want to say, how can I serve you with the Bible to the Pero head? esa no es la actitud. But that's not the attitude. Si nosotros queremos reflejar a Cristo, If we want to reflect Christ, ¿en qué te puedo servir? what can I serve you in? Eso va a requerir That's going to que require quizás yo deje de hacer cosas que yo tenía planeadas. that maybe I stop doing things that I had planned. Pero that's okay, Pero está bien. porque mi recompensa viene del cielo. Because my reward comes from heaven. Amén. Amen. ¿Sabe qué también nos dice el mundo? You know what the world also says? Mientras más rico eres, The richer you are, mejor. the better. Porque más cosas te puedes comprar Because more things you can buy, y vas a estar and bien, you're going to be fine porque todo eso te lo ganaste tú. because you earned it. Pero lo que la Biblia nos enseña es But what the Bible tells us is, que está bien que tengas bienes, it's fine that you have benefits, pero no son tuyos. but they're not yours. Le pertenecen a Dios It belongs to God. y tenemos que ponerlos a disposición de Dios. And we have to put it in willingness for Him. Tenemos que apoyar el reino de Dios. We have to support the kingdom of God. Yo no tengo las cosas que tengo porque yo las hice, I don't have the things that I have because I did it, sino porque Dios me las dio. but because God gave it Y to cuando me. yo cambio esa mentalidad, And when I change that mentality, hasta se me va a hacer más fácil ser generoso. it's even going to be easier to be generous. A ver, otra cosa que el mundo enseña, Another thing that the world teaches us que está bien de moda, ya voy a acabar, I promise. that's very trendy right now. Verdades absolutas no hay. Real truths, there's none. Todo es relativo. Everything's relative. Después que yo haga lo que yo haga As long as I do what I do y no le haga daño a nadie, and it doesn't damage anyone, yo estoy bien. I'm fine. ¿Sí han escuchado eso? Have you heard that? Pues eso no es lo que enseña la palabra. But that's not what the word says. La palabra enseña, The word says hay una verdad absoluta, there's an absolute truth, la verdad de Dios. the truth of Y God. yo me voy a regir por la verdad de Dios. And I'm going to guide myself by the truth. Eso no significa que yo le voy a hacer daño a las personas. That doesn't mean I'm going to damage people. Pero si aquello que me hace sentir bien a mí, But if those that make me feel good, aunque no daña a los demás, even though that it doesn't damage others, no agrada a Dios, does it please God? yo no lo voy a hacer. And if it doesn't, then I won't do it. Yo no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Y lo último, yo creo que ya hablé de esto. And lastly, and I think I already spoke about this, Yo sirvo a Dios cuando yo pueda, I serve God when I can, porque total mi salvación no depende de las obras. because anyway, my salvation doesn't depend on what I do. Y es cierto, And it's true. tu salvación no depende de tus obras. Your salvation doesn't depend on what you do. Tú eres salvo por fe. You're saved by faith. Efesios 2 del 8 al 10 lo puede leer. Ephesians 2 del 8 al 10. 2:8-10. Dice la palabra que no somos salvos por obras, The word says that we're not saved by works, para que nadie se gloríe. so that nobody can glorify. Somos salvos por la fe. We're saved by faith. Pero Romanos 2:10, No. pero Efesios 2:10 dice, But Ephesians 2:10 says, porque somos salvos because we're saved para hacer las obras to do the works que ya Él preparó de antemano. that He prepared
beforehand. En otras palabras, In other words, yo no soy salvo por mis obras, por lo que yo haga, I'm not saved by what I do, pero yo soy salvo but I'm saved porque Dios tiene una asignación para mí because God has an assignment for y a me, mí me toca hacerla. and it's my turn to do it. Entonces el servicio no es opcional. So service is not El optional. servicio es algo que yo tengo que darle de mi corazón a Dios. Service is something that I have to give from my heart to the Lord. Y como yo le dije, And like I said, Dios God nos va a pedir cuentas un día. will ask us for accounts. ¿Qué hiciste What did you do con lo que tenías en la mano? with what you had in your hands? ¿Qué hiciste? What did you do? Entonces nosotros, So we, así como Esther tuvo que hacer, just like Esther had to, tenemos que empezar have to start a no avergonzarnos to not being ashamed de ser cristianos, of being Christians, a no esconderlo, to not hide, porque como les dije, muchas veces somos los cristianos escondidos, secretos, because sometimes we're the incognito Christians, sino que tenemos que aprender but we have to learn a dejar ver to start que servimos a un Dios que está vivo, letting it be shown that we serve a God that's alive, que servimos a un Dios que ama that we serve a God that loves, y que espera a las personas con los brazos abiertos. and that awaits people with open arms. Tenemos que aprender a declarar We have to learn to declare que por su sacrificio that by His sacrifice, nosotros fuimos hechos hijos de Dios we were made sons and daughters of God. y que ahora tenemos una identidad diferente. And now we have a different identity. Es algo It's something que tenemos que hacer, that we have to do. levantarnos como Esther. Rise up like Esther. Y hasta que Esther nos dijo, And until Esther said, yo soy judía, I'm Jewish, ella no cumplió su propósito. she did not fulfill her Hasta que purpose. nosotros no nos atrevamos a decir, Until we dare say, yo soy cristiano, I'm a Christian, yo amo a Dios, I love y God, gritarlo a los cuatro vientos, and scream on the 4 points of the world, el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestra vida. the purpose of God will not be fulfilled in our Tenemos lives. que tener esa disposición We have to have that disposition y ver qué es lo que Dios ha puesto en tu mano. and see what has God placed in your hands. Yo quiero que tú pienses en este momento, I want you to think in this moment, ¿qué tienes en la mano? what do you have in your Y hands? cuando pregunto qué tienes en la And mano, when I ask you what you have in your hands, yo me refiero, I refer ¿qué cosas Dios ha puesto en tu mano? to what has God put in your hands. ¿Qué dones? What talents, Dones. gifts, ¿Qué dones Dios ha puesto en tu mano? what gifts have God put in your hands? ¿Qué talentos Dios ha puesto en tu mano? What talents has He put in your Porque hands? son dos cosas diferentes. Because there's two different things. ¿Qué cosas tú tienes en tu mano? What do you have in your hands? ¿Qué cosas quizás el Señor te ha estado inquietando a hacer, What has the Lord been making you uncomfortable to do, pero no te has atrevido a hacer? but you haven't dared to do it? ¿Qué cosas? What things? Yo quiero que ahí donde tú estás, I want you right there where you are. tú empieces a hablar con el Espíritu Santo Just start to speak with the Holy Spirit. y quizás tú dices, And maybe you say, yo no tengo nada en mi mano. I have nothing in my Yo te hand. voy a decir algo, yo te puedo asegurar, I'm going to tell you something. I can assure you hay algo que Dios puso en tu mano. there's something that God placed in your Cada hands. uno de nosotros Each and every one of us nació con algo en la mano. was born with something in our Hay hands. unos que nacieron con unas cosas, Some people had some things. otros como Moisés una vara. Some had, like Moses, just a stick. Y pareciera una vara ordinaria, And it looked like a regular one. pero en las manos de Dios But in the hands of God, fue la vara, bueno, Él lo hizo con la mano, pero fue la vara que Dios usó para hacer milagros. it was what God used to make miracles. Fue la vara que Dios usó. It was what God used. ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hands? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? What has God placed in your hands? Porque el Señor te está diciendo hoy, Because the Lord is telling you today, yo quiero trabajar, I want to work. déjame trabajar Let me work con lo que tienes en tu mano. with what you have in your hands. Entrégamelo, Give it to me. muévete Move hacia mi propósito towards my purpose. y tú vas a ver And you will see lo que yo voy a hacer contigo. what I'm going to do with you. Yo te voy a fortalecer. I'm going to strengthen you. Yo voy a seguir hacia adelante I'm going to keep going forward junto contigo with you. y vas a maravillarte And you're going to be marveled de las cosas que voy a hacer contigo, te dice el Señor. of what I'm going to do with you, what the Lord Así que says. yo quiero que usted ahí donde usted está, So I want you right there where you are. usted se ponga de pie Stand on your feet y simplemente and just comience a hablar con el Señor. start to speak with the Lord.